reclamándole al Parlamento que por favor apruebe la reforma política que la ciudadanía respaldó, recordemos, en un referéndum. Hay por ahí algunas bancadas que han retrocedido, por ejemplo, en el impedimento para postular de personas, candidatos que hayan sido sentenciados en primera instancia. Quería empezar por el lado político, canciller, y preguntarle qué opina sobre esta aceptación del presidente de responder por escrito a las preguntas de la Comisión de Fiscalización. ¿Usted cree que tardó el presidente? ¿Esto fue algo que se le aconsejó en el Consejo de Ministros? ¿Hay alguna historia detrás o es simplemente una reflexión del presidente Vizcarra en aras de la transparencia, como ha señalado? Esto último, Mávila, el presidente lo ha señalado claramente hoy al mediodía, en tanto que es un compromiso de él con la transparencia y la posibilidad de responder por escrito las preguntas que la Comisión de Fiscalización tenga bien transmitirle. Ya había dado una primera respuesta al Congreso, como ustedes recordarán, y ante la insistencia del Congreso, creo que el presidente ha señalado claramente su disposición de dar respuesta al cuestionario que le hagan llegar en los próximos días. Correcto. Entonces, lo que usted dice es que la insistencia del Congreso lo que ha hecho es presionar un poco también al presidente o flexibilizar su posición para ofrecer las respuestas que se le requerían. Yo no lo llamaría presionar, Mávila. Yo creo que lo que se trata es atender un pedido, un nuevo pedido del Congreso. El presidente, en aras de esa transparencia y de esa participación frente a la verdad y frente a la información que pueda hacer llegar, ha tomado la decisión y lo ha comunicado a la ciudadanía. De acuerdo. Hay fuertes rumores, fuentes de Canal N, que indicarían que el ministro del Interior habría renunciado. Estamos hablando del general Montoya, y esto como consecuencia a los cuestionamientos del operativo en la discoteca Tomás Restobar. ¿Está confirmada ya la renuncia del ministro? Se dice que incluso se habría despedido de su equipo de trabajo hace poco nada más. Usted lo ha señalado, Mávila, rumores, y en tanto rumores, bueno, esperaremos ahí, si es que son ciertos esos rumores, la confirmación. Los ministros de Estado, los miembros del gabinete, siempre tenemos ahí bajo el brazo la carta de renuncia, si es que así lo considera el presidente y el presidente del Consejo de Ministros. Sí, claro, pero usted ha participado hoy de un Consejo de Ministros. Es indudable que el tema se ha abordado, incluso se habla de un sucesor, el general Gentile, que sería el próximo ministro del Interior. Ya habría sido elegido entre el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República para asumir el cargo. El ministro Montoya lo que habría hecho es asumir la responsabilidad política frente a una serie de desinformación, por decirlo menos, que se transmitió sobre la responsabilidad la estrategia utilizada durante este operativo que costó tantas vidas humanas. Bueno, todos los televidentes vieron la conferencia de prensa y encontraron ahí justamente al ministro del Interior participando, así que no es que haya habido ningún tema de esa naturaleza dentro de la agenda del Consejo de Ministros de hoy, Mávila. Hasta esta hora, 9:09, usted todavía considera que el ministro del Interior está en el cargo. Esa es la información que maneja como parte del gabinete Martos. Bueno, de hecho, está en el gabinete el ministro del Interior, hasta que el presidente tome la decisión, si es que es del caso. Usted lo ha señalado, son rumores, veamos qué sucede. Ok, pero no lo podríamos descartar, por algo hay rumores. No, usted no está en capacidad como parte del gabinete en este momento de descartarlos, en cualquier caso. Eso le corresponde al presidente de la República y por supuesto también al presidente del Consejo de Ministros. De acuerdo, canciller. Quería preguntarle también por la moción de censura en contra de María Antonieta Alba, la ministra de Economía. El presidente también, en su momento, el señor Martos, como premier también, han dicho que esto ya de las interpelaciones a los ministros y la frecuencia con las que se están produciendo es una obstaculización al gobierno. ¿Cómo analiza usted el día de hoy que se haya conseguido los votos para presentar esta moción de censura? ¿Cuál es el análisis
político que podríamos hacer, más allá de las críticas que legítimamente el Congreso puede hacer a la gestión de la señora María Antonieta Alba? Bueno, el otro día mencioné justamente que la interpelación es una figura, una potestad del Congreso de la República y en tanto la ministra de Economía había participado y respondido a las preguntas que el Congreso había tenido a bien formularle. Lo que estamos viendo ahora es otra figura que por supuesto yo no comparto ni coincido. Y tengo, creo, el deber de señalar y subrayar sobre todo que puede haber unas consecuencias dentro de lo que vendría a ser el normal desenvolvimiento de la economía del Perú y algunas repercusiones también en el extranjero. Así que, por supuesto, no comparto esa iniciativa del Congreso de la República. Es muy probable que el Congreso no consiga los votos para censurar a la ministra, pero el solo hecho de que ya exportemos información de esta naturaleza, es decir, que hay un parlamento que ha reunido votos para probablemente discutir si la ministra continúa o no continúa en el cargo, ¿qué repercusiones tiene para la economía nacional? Se lo pregunto en tanto representante de nuestro país y de la buena imagen y de la credibilidad en todo sentido del Perú en el exterior. ¿Cuál cree usted es el mayor daño que podría hacer el Congreso con una iniciativa de esta naturaleza, más aún si lograra finalmente concretar los objetivos? Es un mensaje negativo, como lo he señalado, hacia los organismos financieros internacionales, hacia la comunidad económica internacional. Para nada positivo en unas circunstancias tan especiales como las actuales, en una coyuntura de COVID-19, y en un proceso de reactivación económica que lleva a cabo el Perú y otros países, y donde más que nunca se requiere esa fortaleza en el sector económico y una continuidad en las medidas que se deben adoptar. Ahora, y respecto a lo que señala el presidente, porque hay quienes dicen el Congreso hoy está esforzadísimo en reunir las firmas para censurar a la ministra, no la van a censurar, no van a llegar a los votos, uno hace sumas y restas y no llegan, pero lo que se quiere hacer con esto es distraer la atención sobre una reforma importante, la reforma de el impedimento que se pondría a los candidatos para postular a cargos públicos, candidatos que hayan tenido una condena en primera instancia. ¿Usted cree que es parte del ruido político y en cualquier caso considera, me imagino que es válida la exhortación del presidente como representante del Ejecutivo al que el Congreso apruebe definitivamente esta modificación? Justamente lo que ha señalado el presidente este mediodía ha sido la necesidad de avanzar en la reforma política. Sí. Y ha recordado a los congresistas que los plazos son muy cortos. Tenemos solamente el mes de septiembre ya empezado y por delante, de tal manera que lo que el presidente busca es recordar y estar compartiendo con el Congreso y los congresistas las preocupaciones que tiene la población en su conjunto y el gobierno de manera particular para que las reformas políticas se logren concretar a nivel parlamentario. Pero el tono del presidente ha sido un tono de reclamo, ¿no?, hacia el Congreso de la República. Es decir, el presidente ha sido firme, incluso ha llegado a decir, vamos a ver quiénes se abstienen, vamos a ver quiénes votan, quiénes se tiran para atrás, quiénes faltan a la votación, una vez más. Yo lo considero un pedido del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, en este caso, hacia el Poder Legislativo. Tal cual. Un pedido en términos amistosos o un pedido en tono de reclamo. Un pedido del presidente de la República y creo que bien debería ser atendido por el Poder Legislativo, ¿no? Y sobre esta relación que habría entre la moción de censura de la ministra Alba y esta forma en la que algunas bancadas se han retractado y tendrían la intención de que, finalmente los titulares se ocupen de la moción de la ministra de Economía y dejen de lado, se pierda la información sobre la reforma y el plazo se cumpla y esta reforma no se concrete. ¿Qué cree usted?
Yo creo que hay que tenerla, hay que colocar las situaciones en su debido contexto, ¿no? Estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando por un lado, de una censura iniciada de hace unos días como parte de este proceso de interpelación y un pedido concreto que ha hecho el presidente hoy día respecto a la reforma política. Es decir, no encuentra relación entre una situación y la otra. Son dos temas que caminan en paralelo. En todo caso, lo que encuentro de manera concreta son estas dos situaciones que yo espero podamos entenderlo dentro del contexto y dentro de las funciones de cada poder. Yo creo que el caso del presidente de la República este mediodía ha sido un pedido hacia el Congreso para que pueda atender estas reformas y reitero, no solamente asumidas como necesarias por el gobierno nacional, sino también por la población que se ha manifestado. Sí, le hacía todas estas preguntas un poco en orden circular para llegar al punto que es, ¿estamos nuevamente Ejecutivo versus Legislativo en un nuevo ambiente de confrontación? Que esperemos que ese ambiente de confrontación no se desarrolle, sino que como lo señaló el premier Martos en su momento, sigamos desarrollando una agenda nacional, una agenda de unidad. En estos momentos de pandemia lo que más requerimos es ese trabajo conjunto, ese trabajo de unidad y de integración alrededor de los grandes temas. Y los grandes temas en este momento, la agenda nacional pasa por una crisis sanitaria y una reactivación económica. Estos dos elementos son los que finalmente importan frente a la población que reclama de sus autoridades esa atención. Por supuesto, también está el proceso electoral que nos llevará a un recambio de gobierno en julio próximo y sí, que claro, todos debemos apoyar para que sea un éxito. Muy bien, vamos al tema de fondo y el motivo principal de nuestra convocatoria a su persona aquí en el programa. El tema de este decreto de urgencia que facilitará o creará el marco legal para poder adquirir las vacunas contra el COVID-19. Hemos venido informando a lo largo de la semana sobre las trabas que habrían legales o técnicas para poder ofrecer este adelanto que piden algunos laboratorios. ¿Cuál es la historia real? ¿Por qué la necesidad de un decreto de urgencia? ¿Qué ha pasado y cuándo se desembolsaría el dinero? Es decir, el decreto de urgencia ya se encuentra en aplicación, ya se estableció el monto, ya se habló con algún laboratorio concretamente. Mencionaban a dos con los que había negociaciones, pero ¿en qué estamos? ¿En qué punto estamos para conseguir la vacuna? Manuela, justamente mencionaba sobre este mensaje de confianza y seguridad que quiero transmitir a la población, porque en los últimos días se han levantado voces de alarmas, algunas voces megafónicas respecto a la situación de las negociaciones de la vacuna. Yo quiero recordar a toda la población que desde abril último venimos desarrollando negociaciones con cerca de 20 laboratorios, adicionalmente con algunos gobiernos y con un mecanismo multidimensional o multilateral que nos ha permitido avanzar muchísimo respecto a la posibilidad del acceso a la vacuna. Yo recuerdo que hace unas semanas nos preguntaban si es que habíamos realizado las negociaciones, el presidente anuncia las negociaciones, de luego nos preguntaban si es que habíamos tenido acuerdos, tenemos más de 10 acuerdos suscritos con los laboratorios, tanto acuerdos vinculados con la posibilidad de acceder a la vacuna como acuerdos de confidencialidad sobre la información que debe tener este tipo de negociaciones. Las negociaciones han seguido adelante tanto a nivel bilateral con las farmacéuticas, con las empresas, los laboratorios, y hemos avanzado tanto en esos compromisos a través de compras anticipadas
cómo a través de estos análisis clínicos que se vienen realizando, justamente estamos en estos días con unas pruebas, lo que se llama ensayos clínicos blancos. Mañana tendremos el viernes tendremos el inicio oficial con Sinopharm, de tal manera que hay avances muy claros, hay acuerdos, hay ensayos clínicos, hay compromisos de manera multilateral, y la población tiene que saber que esos avances son concretos y son parte del compromiso del gobierno para poder acceder a la vacuna. A ver, una cosa es tener la buena fe, la voluntad de concretar acuerdos, y la otra es que podamos exhibir acuerdos. ¿Con qué laboratorio se ha firmado ya, por ejemplo, un contrato para comprar vacunas? Ningún país ha firmado contratos para comprar vacunas como tal, un contrato de compraventas. Lo que Perú ha hecho, como lo ha hecho Argentina, México, Brasil, son acuerdos de compromiso para acceder a las vacunas. La adquisición de vacunas pero no es usted como no ir me a la negará, farmacia a adquirir yo lo entiendo. aspirinas. Pero no me negará, y ahí le pido que sea muy claro, porque estamos hablando de información que probablemente hoy ocupe, el primer lugar en la información que necesita conocer el país. Se habla de una garantía que no se ha podido entregar, que no se entregó hasta hoy. El señor Martos dijo se entrega el 31 de agosto. Ahora nos dicen al 18 de septiembre. ¿A qué laboratorio y cuánto se va a entregar a cambio de cuántas vacunas? Cuando el premier Martos señaló en el Congreso sobre ese compromiso al 31 de agosto, se estaba refiriendo él al mecanismo de COVAX Facility. En las negociaciones mismas con COVAX Facility se avanzó en cuanto al acuerdo. Vamos a firmar ese acuerdo de compromiso, y en octubre recién COVAX Facility nos ha solicitado los desembolsos. No vamos a desembolsar antes de la fecha porque todavía seguimos negociando los precios. ¿Qué se está Recuerden negociando? que COVAX Facility es una especie de cartera de vacunas. Sí, claro. Yo entiendo eso, pero al margen de COVAX Facility, al margen de eso, acá tengo declaraciones de la ministra de Salud. Ha informado que el Perú ya confirmó su participación en la adquisición de la vacuna de COVAX. Sin embargo, aún no se ha desembolsado el adelanto de 20 millones que se requiere. Detalló que en el caso de estas dosis no se exige contar con un capital de riesgo. La Cancillería señaló a Gestión, estoy citando al diario, que lo más próximo es tomar la decisión de suscribir el acuerdo de compromiso hasta el 18 de septiembre para luego hacer el adelanto del 15% hasta el 9 de octubre. COVAX Facility es una coalición que integra la OMS para adquirir la vacuna. Pero al margen de esta gestión, ¿con qué otros? Usted habló de 20 laboratorios. Mencióneme 3 o 4 con los que estemos a punto de cerrar acuerdos, o bien encaminados para cerrar acuerdos. COVAX Facility es ese mecanismo multilateral. Sí. Pero paralelamente, dentro de la estrategia que hemos desarrollado de poder avanzar con varios laboratorios, porque no sabemos finalmente cuál de las vacunas va a funcionar y sobre todo va a funcionar en el Perú. Sí. Entonces, hemos desarrollado también bilateralmente esas negociaciones con los laboratorios. ¿Qué laboratorios? En el caso de China, Sinopharm se encuentra en el Perú realizando también las pruebas. Hemos desarrollado con AstraZeneca de Reino Unido, Pfizer, Novavax, Johnson & Johnson, Moderna de Estados Unidos, Gamaleya de Rusia, de tal manera que tenemos un conjunto de laboratorios con los cuales hemos desarrollado las negociaciones. Con algunos hemos suscrito acuerdos de intención, de compromiso, con otros de confidencialidad, todo en aras de contar con las vacunas en el momento oportuno. Yo he escuchado ahí que no hemos suscrito ningún acuerdo, de que no hemos desembolsado recursos. La verdad, lo que yo estoy transmitiendo es el resultado de estas negociaciones durante 6 meses. La Cancillería lleva seriamente estas negociaciones y estoy seguro que vamos a contar con las vacunas en el primer trimestre si es que el proceso de vacunas
está listo para el próximo año, en el primer trimestre. La última pregunta, con esto acabo la entrevista. Entonces, ¿por qué la necesidad de un decreto de urgencia? ¿Qué había que remediar ahí? ¿Por qué la necesidad de un decreto de urgencia si las conversaciones ya venían desde hace mucho tiempo y caminaban viento en popa? ¿Cuál era la dificultad o cuál era la razón por la cual el gobierno necesitaba emitir un decreto de urgencia? El decreto de urgencia se refiere a la posibilidad de pagar, de otorgar los recursos para las compras de las vacunas de manera anticipada. Recuerden que hay una ley de adquisiciones desde el sector público que debería facultar al Estado, en este caso al Ministerio de Salud, para la adquisición de las vacunas. Esta norma es muy importante, la que se ha aprobado hoy día, la que faculta a la adquisición de estos bienes. Estamos hablando de vacunas que en su conjunto puede representar una inversión de más de 600 millones de dólares, con lo cual hay una parte que va a ir hacia la estrategia multilateral, la de COVAX Facility, otra va a ir hacia las negociaciones bilaterales, y en algunos casos, algunos laboratorios nos han señalado compromisos anticipados con alguna seña anticipada, y por eso es que se requería esta norma que se ha aprobado el día de hoy. Claro, para dar esa seña. ¿Sabía usted que a la fecha hay más de 5.700 millones de dosis ya separadas por una lista larga de países? Es decir, prácticamente se ha entregado ya dinero antes de que se culminen las investigaciones, pero ya se tienen aseguradas por esta lista de países más de 5.500 millones de vacunas, y que el Perú todavía no tiene una segura. Pero esas son 5.700 millones de vacunas comprometidas, Mávila. Por eso, comprometidas. Si nosotros revisamos, ¿Cuántas comprometidas tenemos nosotros? No son parte de un ejercicio de compra-venta. Lo que hay es un compromiso de parte de los laboratorios, y pensemos nomás en AstraZeneca. En AstraZeneca estamos hablando de 2.000 millones de vacunas. Esos millones de vacunas están comprometidos con los países que han invertido en la vacuna. Es decir, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Gran Bretaña, sí, mi productor, que ya tiene los compromisos, estamos hablando de la Unión Europea. Pero los países de América Latina, y reitero lo que mencioné hace un momento, México, Brasil, Argentina, lo que hay es un compromiso para poder acceder a esas vacunas. Pero ya se produjeron desembolsos, y yo sé que el productor está presionándome porque tengo que terminar, pero quisiera hacerle una última pregunta directa. ¿Cuánto ha contribuido en dinero el Perú? ¿Cuánto de capital de riesgo ha invertido nuestro país para poder contar con la vacuna? ¿Cuánto? Solamente 2 laboratorios nos han pedido una entrega inicial de riesgo. ¿Qué significa eso? Una entrega con pérdidas si es que la vacuna no llega a producirse o a desarrollarse. Esos 2 laboratorios nos han señalado, pero con plazos a fines de septiembre u octubre, porque las negociaciones todavía continúan. Bien. No es que nos hayan comprometido ya a hacer ese pago. De acuerdo. Y ese decreto de urgencia justamente nos va a facilitar y habilitar al gobierno a poder hacer ese tipo de compras o entregas iniciales. De acuerdo, canciller. Perdone la insistencia, pero el tema es muy, muy importante y no quisiéramos quedarnos a la cola. Le agradezco mucho que haya tenido la paciencia. No estamos a la cola. Tengan la seguridad que vamos a estar primeros, porque las negociaciones nos permiten poder acceder, y reitero, estamos con un abanico de oportunidades, no estamos solamente apostando a uno. He mencionado laboratorios de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Alemania y Gran Bretaña, con lo cual creo que en esa bandeja es una estupenda noticia para nuestro país, y le agradecemos el mensaje de tranquilidad. Muy buenas noches y gracias. Totalmente. Bien, muchas gracias. Vamos a ir a la pausa y vamos